¿qué cualidades debe tener un abogado laboralista en el siglo XXI? Hablamos con Íñigo Sacardoy, presidente de Sacardoy Abogados, es doctor en Derecho y catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, forma parte de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios. Es autor de diversas publicaciones en materia laboral y de seguridad social. Desde 1992, forma parte del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Buenas tardes, Íñigo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en esta conversación que estoy segura que, que traerá muchísima información y datos muy relevantes para nuestros futuros abogados, en este caso aquellos interesados en especializarse en el mundo del derecho laboral. De verdad es un auténtico placer tenerte aquí. Me gustaría comenzar justo con esa pregunta, ¿no? que nos servía de encabezamiento. ¿Qué cualidades debe tener un abogado en el siglo XXI? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en esta magnífica universidad y compartir este rato contigo, Lola. Y bueno, la verdad es que a veces pensamos, ¿no? que la abogacía ha cambiado mucho desde unos años para atrás, ¿no? O de aquí para atrás. Y luego si haces un repaso de, por ejemplo, cómo ejercían nuestros padres, o mi padre cuando fundó el despacho, cómo ejercía la abogacía, cómo la ejercemos nosotros, es cierto que han habido cambios y hay cualidades distintas, pero los fundamentales, los basics, como dicen los americanos, pues son prácticamente idénticos, ¿no? Al final de un abogado se requiere, lógicamente, conocimiento. Por tanto, el abogado del siglo XXI, igual que el abogado del siglo XX, pues tenía que estudiar, tenía que formarse y formarse constantemente. También, lógicamente, pues requería de cierta lealtad con el cliente y requiere cierta lealtad con el cliente. Tú tienes que dar tu consejo, guste o no guste, de forma transparente y de forma leal y honesta. También requiere vocación, porque efectivamente es una profesión muy vocacional, que bueno, pues se dedica mucho tiempo, pues dedicas mucho de tu compromiso personal, de horas de trabajo, y eso también sucedía anteriormente. O sea que más o menos los fundamentos siguen siendo prácticamente idénticos. ¿Qué sucede? Que ahora es verdad que en el siglo XXI pues los clientes demandan otro tipo de asesoramiento, quizá por ejemplo más inmediato. Si anteriormente el asesoramiento era pues más elaborado, ¿no? O hacías unos informes muy largos de 20, 30, 40 páginas, ahora raro es el tema que te requiera hacer 20 o 30 páginas, ¿no? Ahora todo es mucho más inmediato, más breve, más directo, más rápido. O sea, eso efectivamente ha cambiado la forma de ejercer la abogacía. Segundo, tenemos nuevas herramientas, que me imagino que luego hablaremos de ello, nuevas herramientas tecnológicas que ayudan a los abogados. Y quizá en tercer lugar, se pide de los abogados... y no es que antes no sucediera, pero yo creo que ahora con más incidencia, una visión un poquito más amplia. O sea, los problemas dejan de ser problemas estrictamente legales, o por lo menos esa es mi experiencia, solamente de ámbito legal, y son problemas que abarcan normalmente a un negocio, a una empresa. Son problemas un poquito más transversales, ¿no? O sea, no se te demanda que tú soluciones un problema estrictamente legal, sino que lo hagas de una forma un poquito más transversal. Entonces, por tanto, tienes que conocer de otros ámbitos, no solamente del ámbito propiamente tuyo, en mi caso, del ámbito jurídico-laboral, sino pues de cómo se desarrollan las empresas, de dónde se desenvuelve su actividad, de lo que está aconteciendo en el mundo, otro tipo de habilidades, ¿no? Yo creo que eso sí que ha cambiado. Claro, en realidad podríamos quedarnos entonces con que el cambio o las cualidades del abogado laboralista en el siglo XXI son un poco adaptarse a los propios cambios de la sociedad, ¿no? La inmediatez, la tecnología como parte principal en nuestras vidas y, por supuesto, la visión global, ¿no? Del mundo, que es algo que... Sí, y ya más centrándonos en el ámbito laboral, quizá es cierto que anteriormente, y perdonar, vuelvo al ejemplo de mi padre, cuando empezó a ejercer la abogacía, el abogado laboralista estaba muy cercano al director, antiguamente se llamaba director de personal, la administración de personal, etcétera, muy focalizado en una temática muy concreta, que era normalmente conflictos laborales, nóminas y poco más, ¿no? Hoy en día yo creo que el abogado laboralista tiene una visión un poquito más elevada o más amplia, porque del director de personal o de administración de personal hemos pasado al director de recursos humanos,
y posteriormente a día de hoy al director de talento, de cultura en las grandes empresas, que están en una posición un poquito más de mayor, de mayor prioridad para los directivos, para las empresas. ¿Por qué? Porque se cuida mucho el talento, se cuidan mucho los recursos humanos. Entonces, por tanto, el directivo de recursos humanos de talento está en una posición un poquito más elevada dentro de las organizaciones. Y a eso le acompaña el abogado laboralista, porque el abogado laboralista, pues efectivamente no solo mira de problemas de nóminas o problemas de conflictos laborales, sino mira un espectro un poquito más amplio, más centrado en el ámbito de personas, ¿no? Porque hay muchas nuevas realidades, pues, planes, políticas de empresa, globalización, internacionalización del talento, etcétera. Que yo creo que ahí pues el abogado laboralista tiene que acompañar. Personalizar, ¿no? la relación jurídica con el empleado también a su perfil. Y volveremos ahora a estos temas, pero ya que hablamos de cambios desde el punto de vista de la regulación, ¿qué dirías que es lo que más ha cambiado en las últimas décadas en relación con el mundo del derecho laboral? Sí, pues es una pregunta muy buena porque efectivamente ha habido una evolución muy notable. O sea, realmente, si partimos, por ejemplo, no digo ya de normas preconstitucionales, ¿no? Pero si partimos de normas dictadas por la democracia a partir de la Constitución española, sobre todo en nuestro país, pero yo creo que se puede trasladar a otro tipo de países, la norma laboral estaba muy centrada en dos instituciones básicas, que eran la jornada y el salario. Y toda la normativa laboral, en nuestro caso el Estatuto de los Trabajadores, que es nuestra norma epicentro en las relaciones laborales en España, pivota un poco sobre esas dos instituciones, jornada y salario. ¿Qué sucede? Que las relaciones laborales a día de hoy son mucho más amplias y más complejas. No solo es todo la jornada y el salario, sino que hay infinidad de cuestiones que tienen que ser tratadas por la normativa laboral y que son tratadas a día de hoy por la normativa laboral. Por un ejemplo, en el último año y pico que llevamos desde la reforma laboral que se aprobó en España del año 2021, que está centrada básicamente en contratación, se han dictado 14 normas que a lo mejor no tienen directamente un contenido laboral, pero sí tienen un impacto laboral. A lo mejor no son normas puramente laborales, pero sí que realmente tienen un impacto laboral. Lo que denominamos nosotros los abogados normas paralaborales, en el sentido de decir, bueno, a lo mejor no están pensadas para la temática laboral, pero lógicamente tienen que ser aplicadas en las empresas, conocidas por los directores de recursos humanos, por los directivos y lógicamente por los abogados laboralistas. Normas relacionadas con los canales de denuncia, protocolos de acoso, temas de igualdad, conciliación, etcétera, que pues son una maraña de normativa que no tiene nada que ver con lo que siempre conocíamos tradicionalmente hoy, jornada y salario, ¿no? O sea, yo creo que ahí efectivamente la regulación ha cambiado mucho. Y luego pues veremos también cómo impacta en el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Vamos a hablar justamente ahora de esto porque es algo que, pues la Universidad Internacional de La Rioja, obviamente como universidad en línea, efectivamente, y centrada y muy preocupada por todos estos temas tecnológicos, por lo tanto a nuestros estudiantes también les preocupa. ¿Cuál es el impacto que tienen las tecnologías en el ámbito del derecho laboral? Bueno, en el ámbito en todos los ámbitos, en todos los ámbitos jurídicos, las nuevas tecnologías tienen su impacto, lógicamente en el ámbito social y en el ámbito también de las empresas, pero específicamente en el ámbito jurídico laboral, lo estamos viendo ahora muy recientemente que tiene un impacto tanto desde el inicio por ejemplo, de una relación laboral, en el desarrollo de la relación laboral y en el fin de la relación laboral. O sea, que quizá las nuevas tecnologías pues tienen un impacto mayor del que pensamos e incluso en el desarrollo propio de la relación laboral. Y te pongo un ejemplo. Inicio de la relación laboral. Bueno, pues ahora hay una regulación específica que sucede en materia de contratación con el uso de los algoritmos. Los algoritmos tienen que ser neutros. No pueden servir para vulnerar derechos fundamentales, no pueden servir para vulnerar principios de igualdad, para ser discriminatorios. Por tanto, en la mera contratación de un empleado en una empresa que se usa en los algoritmos, incluso para hacer procesos de selección, bueno, ya ahí las nuevas tecnologías tienen su propio impacto, nada más comenzar la relación laboral, o mejor dicho, antes de que comience. En el desarrollo de la relación laboral, pues hay multitud de facetas, ¿no? Recientemente ha sido muy famosa una sentencia, hace 10 días, una sentencia donde se despedía a un comentarista de televisión en la BBC inglesa porque había hecho
había hecho unos comentarios de su empresa en una red social, pues que no eran unos comentarios que entendía la empresa que eran adecuados en función de ser empleado de esa organización. Por tanto, se produjo el despido. Pues ahí ha entrado un debate de si realmente, pues que el uso de las nuevas tecnologías, redes sociales, dentro y fuera del ámbito laboral, realmente tiene su impacto en la relación laboral, ¿no? Y, lógicamente, en la finalización de la relación laboral. En la finalización de la relación laboral podemos también a ver si se han producido con el uso de nuevas tecnologías vulneraciones de derechos fundamentales en un despido, o si realmente se puede hacer despidos mediante el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, a través de WhatsApp o a través de una comunicación un Zoom, un email, etcétera, el famoso tema que sucedió en la pandemia, ¿no? Por tanto, si analizamos todo desde el inicio hasta el fin de la relación laboral, sí que nos damos cuenta que las nuevas tecnologías tienen su importancia, ¿no? Y que realmente van a ir adaptándose, ¿no? Efectivamente. Porque las tecnologías lo que tienen es que evolucionan constantemente. Y esta revolución tecnológica, ¿crees que afectará también o va a tener algún tipo de injerencia en lo relativo a la desigualdad salarial? Bueno, yo creo que ahí quizá pueden contestar a esa pregunta más los economistas, ¿no? Pero sí que es cierto lo que vamos observando en el mundo laboral, en el mercado de trabajo, y lo dicen los expertos, ¿no? Más que yo, que va a haber a corto plazo una cierta asimetría y un cierto impacto en materia salarial debido precisamente al impacto de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque aquellos puestos de trabajo que tienen pues que son más estandarizados, que llaman los ingleses más commodity, ¿no? Pues realmente ahí sí que es cierto que la incorporación de nuevas tecnologías puede hacer que la demanda sea menor, y al ser la demanda menor de esos puestos de trabajo, pues el salario lógicamente baja, y en cambio en aquellos puestos de trabajo con una cualificación tecnológica mayor, pues la demanda sea mayor y por tanto los salarios sean superiores. Entonces sí que realmente, no tanto por el tema de los robots y tal, que puede tener su impacto, pero simplemente por la cualificación derivada del uso de las tecnologías, claramente a corto plazo puede haber esa diferenciación y esa desigualdad salarial. Y eso está produciéndose. Creo yo, y también lo dicen los expertos, más en el corto plazo que en un medio y largo plazo, ¿no? Porque luego ya sabemos que la humanidad se adapta, nos adaptamos, nos formamos, nos reciclamos, y por tanto yo creo que esa desigualdad será inferior, ¿no? Se irá reduciendo, claro, pero es cierto, al final, en la medida en que la tecnología es una herramienta de nuestras vidas personales y profesionales, el conocimiento y el manejo, pues inevitablemente tendrá su impacto. Quería aprovechar, Íñigo, para trasladarte algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros estudiantes al inscribirse a esta sesión. Ellos nos preguntaban, ¿qué impacto tiene la gig economy en el mundo laboral? Bueno, ha sido un terremoto, me lo definiría. ¿Por qué? Porque nosotros los laboralistas o los juristas, incluso los propios legisladores, teníamos como dos cajones, ¿no? Dos cajones muy diferenciados. Teníamos en lo que se llama el trabajo por cuenta ajena, cajón laboral, relación laboral, y el trabajo por cuenta propia, que era un cajón pues ajeno al mundo del derecho del trabajo, tenía su conexión, y sobre todo en materia de seguridad social, pero ajeno, y tiene una regulación civil, mercantil, etcétera. ¿Qué sucede? Que viene todo este desarrollo de la gig economy, que es pues la economía por tareas, por proyectos, etcétera, que se está amplificando, que no es solamente todo lo que conocemos del delivery, sino que empiezan a haber ya temas muy amplios de marketplace, etcétera, que no encaja en ninguno de esos cajones. Realmente es una frontera, una situación fronteriza, y decir, y la pregunta siempre del legislador, del que aplica el derecho, del juez, del propio abogado, dice, ¿y ahora qué hacemos con esta nueva forma de trabajo? Que no lo podemos encajar bien. Y por eso toda la problemática que ha habido, no solo en España, en todos los países, de laboralización o no de trabajos derivados de la gig economy. Y todavía no se ha resuelto. Es un problema que no se ha resuelto. En España no hemos resuelto vía legal, pero es una solución relativamente parcial, porque sigue desarrollándose modelos de gig economy en trabajo autónomo y modelos de gig economy en trabajo por cuenta ajena, en relación laboral. Por tanto, no tengo yo muy claro que realmente podamos encajar en un modelo o en otro la gig economy, que se va a seguir desarrollando, que vamos a ver multiplicidad de formas de trabajo, tanto en plataformas, en marketplace como en gig economy,
y que veremos qué encaje legal tiene. Y eso es un reto para los abogados, un reto, lógicamente, para el legislador, un reto para la seguridad social, para la inspección de trabajo, para los jueces. Y bueno, yo creo que todavía no se ha acabado. Y a lo mejor incluso estamos en la punta del iceberg en lo que veremos en el desarrollo de la ley Economy. Sí, habrá que ir viendo cómo evoluciona. Estaremos pendientes. Íñigo, ¿qué futuro crees que le espera al trabajo con la inteligencia artificial? El impacto va a ser potente, evidentemente. Yo creo que en el trabajo y en cualquier ámbito la inteligencia artificial es un punto de inflexión, una ruptura, ¿no? No soy de los pesimistas, ¿no? Que va a acabar con el trabajo, igual que nos sucedía con los robots, porque es como un robot 3.0, ¿no? No va a acabar y el trabajo humano va a desaparecer. Yo creo que el trabajo está basado siempre en la creatividad y la creatividad va a estar allí, o sea, realmente siempre va a estar ahí. Es verdad que la inteligencia artificial también en día de mañana pues será creativa, pero a día de hoy yo lo que creo es una herramienta. Entonces podrá sustituir, y ya lo estamos utilizando no solo en despachos de abogados, en las universidades, en muchos ámbitos. La inteligencia artificial es una herramienta, te puede ayudar, sustituir tareas más rutinarias que anteriormente necesitabas, pues más personas o más apoyo, pero de ahí a que realmente eso produzca un efecto devastador de que desaparezca el trabajo humano, pues no lo veo. Pero notablemente el impacto va a ser importante. Y a mí me preocupan las consecuencias que eso puede tener en el desarrollo precisamente del trabajo, en perder elementos que son propios de los seres humanos, como lo que hablábamos antes también, de la ética, de ese componente creativo, donde realmente el valor añadido humano pues es un valor muy, muy trascendental que trasciende de la pura máquina. La empatía, quizá, de la empatía, que en el mundo del derecho efectivamente, especialmente siempre importante. decimos que en los abogados pues realmente la empatía es un valor muy importante, porque si viene un cliente a verte y tú simplemente coges una máquina y le dices, oye, mira, he analizado con la inteligencia artificial, un ejemplo, he analizado todas estas sentencias y según todas estas sentencias lo tienes fatal, tu caso está perdido. Y además, olvídate, oye, muchas gracias, un placer conocerte. Pero si realmente no pones en valor esa empatía, ves otras alternativas y le das una mínima esperanza al cliente, pues la labor de abogado se ha terminado, ¿no? Yo creo que eso siempre va a estar ahí, ¿no? Y no digo que la máquina pues te podrá ayudar, ¿no? Yo, fíjate, cuando empecé a ejercer la abogacía, pues tenía los famosos tomos estos de Aranzadi, que los leíamos todos, que siguen estando ahí en el despacho, letra pequeña, y a lo mejor tardaba en ver sentencias, pero a lo mejor tardaba 2 o 3 horas. Ahora, con un clic, pues en 5 minutos las tienes todas ahí, ¿vale? Te ayuda. Resumidas. Ganas en eficacia, claro, ganas en eficiencia, ganas en eficacia, en rapidez, etcétera, pero no va a sustituir luego el criterio, el sentido común que pueda poner un abogado, y efectivamente, como decías muy bien tú, la empatía y pues ese saber hacer que es muy propio y vocacional de la abogacía. Es necesario, ¿no? tener en cuenta un contexto, ¿no? Contextualizar las circunstancias del cliente, la visión global un poco, pero llevada al cliente en particular, que creo que es... Cada caso es un mundo distinto, ¿no? Necesaria. Y por terminar un poco con este tema de la inteligencia artificial, ¿qué papel crees que desempeñan o deben desempeñar las instituciones en el impacto que tenga sobre el mundo laboral la inteligencia artificial? Yo creo, primero hay que partir de una premisa que creo que compartimos todos, o la gran mayoría, que la inteligencia artificial en sí mismo, el desarrollo de la inteligencia artificial no tiene que ser negativo. O sea, es positivo si construye y sirve para mejorar por situaciones, empresas, actividad económica, etcétera, ¿no? Lo que hay que estar es vigilante, ¿no? Hablábamos antes un poco de ese tema de la ética, ¿no? Porque el componente humano tiene que estar presente en la inteligencia artificial. Pero luego también yo creo que las instituciones deben tener un papel pues vigilante, y luego que promueva esa inteligencia artificial siempre en beneficio, en este ámbito que estamos hablando, del empleo. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues que vigilando que realmente eso sirva para muchas personas que a lo mejor queden fuera o al margen del mercado de trabajo debido a la inteligencia artificial o debido al impacto de las nuevas tecnologías, pues que puedan seguir reciclándose y puedan seguir aprendiendo. Y yo creo que el aprendizaje, la formación continua, el reciclaje, también gracias a las nuevas tecnologías, es fundamental. Y yo creo que ahí las instituciones sí que deben jugar ese papel, ¿no?
de acompañamiento, ¿no? Pues de alguna forma. Sobre todo en aquellos colectivos que pueden tener mayor riesgo de exclusión del mercado de trabajo por todo este impacto, ¿no? De las nuevas tecnologías. Sería un poco garantizar, ¿no? O promover que ese conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías del que hablábamos antes sea accesible. Efectivamente. Para... Y que sea útil y que sea positivo y constructivo para una mayor incorporación de la gente en el mercado de trabajo. Gente, idea igual, gente joven, gente senior, o sea, con todo tipo de trabajador, ¿no? Quien lo pueda requerir por su especialidad. Efectivamente. Si te parece, vamos a cambiar de tema, vamos a volver al legislador, vamos a hablar de la normativa inmediata o a medio plazo. ¿Cuáles crees que van a ser las próximas? Esto es un poco pregunta de adivino de futuro. ¿Cuáles creen que serán las próximas normativas o las legislaciones nuevas verdaderamente relevantes? Bueno, yo creo que hay como varias materias donde se está trabajando bastante. Hay una intensidad legislativa pues potente en nuestro país y yo creo que en otros países también europeos, porque también hay transposición de directivas europeas. Pero hay varias materias en las que se está trabajando. Una primera materia sería materia de flexibilidad. Va más allá de la propia conciliación, la conciliación laboral, la conciliación personal, familiar, sino que es todo lo que tenga que ver con la flexibilidad laboral, en tema de jornadas, en temas de centros de trabajo, teletrabajo, trabajo a distancia, trabajos internacionales, nómadas digitales, etcétera. Y yo creo que ahí, bien vía legislación, bien vía negociación colectiva, porque ya es, como bien sabes, en el ámbito laboral español la negociación colectiva tiene un peso muy importante, ¿no? Entonces, por cualquiera de esas dos vías, que también tiene fuerza de ley, los convenios colectivos, pues yo creo que vamos a ver un conjunto de medidas novedosas en materia de flexibilidad. Ahí, por ejemplo, se enmarca el tema famoso pues de la semana de los 4 días laborales, ¿no? Si realmente eso se va a legislar o no, bueno, se va a llevar a convenios colectivos o las empresas van a hacer programas piloto, etcétera, ¿no? Ese sería un primer bloque de materias. Otro segundo bloque de materia que yo creo que va a tener importancia y se va a regular sobre ello son todo lo que tenga que ver con los derechos fundamentales. Uh-huh. Los derechos fundamentales en el ámbito laboral siempre, lógicamente, han tenido importancia. Está en la Constitución española, está en el Estatuto de los Trabajadores, pero empieza a haber un conjunto de derechos más amplios, más subjetivos, que afectan, lógicamente, a la persona, que precisan de una mayor regulación. Todavía están un poco todavía... regulados de forma muy sucinta. Entonces yo creo que toda la que tenga que ver con regulación específica de derechos fundamentales, y ahí me refiero a derechos a la no discriminación, libertad de expresión, honor, imagen, pues todo eso yo creo que privacidad, nuevas tecnologías, todo eso yo creo que va a haber un abanico importante de medidas en ese ámbito, ¿no? Y un tercer abanico, pero eso lo dejo con interrogante ya, es de alguna forma regulación más específica de las instituciones típicas del derecho del trabajo. Por ejemplo, despido, uh-huh, o por ejemplo, contratación, si pues, se vuelve otra vez a tocar ese tema, temas de salarios, etcétera. Pero eso lo dejo un poco en interrogantes porque ya ha habido una oportunidad para hacerlo, lo hubo en el año 21, solo se tocó el tema de la contratación, no otras materias importantes. Y bueno, ahora se ha anunciado por el gobierno que ese tema pues está ahí encima de la mesa y yo también tengo mis dudas, porque eso requiere de mucho diálogo social, porque son temas muy sensibles, muy delicados, muy nucleares en la relación laboral y va a requerir también de una aceptación social potente, ¿no? Entonces tengo mis dudas. Pero bueno, esos 3 bloques quizás serían los que yo creo por donde van los tiros, creo. seguro que aciertas y mucho. Me gustaría terminar, Íñigo, con casi más que con una pregunta, con una reflexión, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del trabajo o cómo crees que será el trabajo del futuro? Es una muy buena pregunta y muy difícil de contestar, también muy de economistas, pero bueno, yo primero lo que diría es, no lo veo en singular, es decir, no veo una realidad unívoca cuando se dice, ¿cómo será el futuro del trabajo? Entonces todos tendemos a decir, pues será de esta forma, otra. Yo creo que va a haber muchos futuros de muchos trabajos distintos, de una variedad de trabajos distintos, del trabajador tradicional que siempre va a haber por cuenta ajena, trabajador que tiene un horario rígido, de 9 a 5 de la tarde todos los días, trabajo industrial, el típico, ¿no?
a otro tipo de trabajos que van a ser trabajos por proyectos, la gig economy, trabajos de los freelance, plataformas, trabajos de cooperación, o sea, muchas variedades de tipos de trabajo. Entonces es difícil predecir cuál será el futuro del trabajo cuando creo que quizá la respuesta sería, pues puede haber multitud de trabajos y de futuros de trabajos, ¿no? Eso por un lado. Segundo, lo que yo quizá diría, bueno, ahí siempre cuando se habla del futuro del trabajo hay como dos facciones, ¿no? La de los pesimistas y la de los optimistas. La de los pesimistas, bueno, pues es que todo esto de los robots, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo esto va a acabar con el trabajo humano, etcétera. Todos nos vamos a desaparecer y nos vamos a dedicar al ocio y a vivir del ocio. Bueno, pues hay un grupo de personas que son así, es un porcentaje alto, y luego está la de los optimistas. Y hombre, bueno, pues todos yo creo que nos iremos adaptando y nos iremos viendo un poco cómo evolucionan las cosas. Lo que yo creo que sí que puede haber es un gap muy notable, sobre todo también en el corto plazo, entre la demanda y la oferta de trabajo, y eso las universidades tienen un papel fundamental. Y yo creo que UNIR ahí es muy pionera, también por cómo nació y por esa fácil adaptación a través de una universidad por internet. Pero es verdad que yo creo que las empresas empiezan ya venían hace años, pero cada vez más a demandar un perfil de trabajador con unas habilidades concretas o para un determinado trabajo que a lo mejor la educación o los propios trabajadores pues no son capaces de ofrecer, básicamente por falta de formación. Entonces, para mí la clave va a estar en la formación, en la adaptación y en el aprendizaje continuo. Porque yo ahora puedo estar de abogado, pero a lo mejor dentro de 10 años, pues si me retiro o me jubilo, pues bueno, yo creo que seguiré. Pero bueno, si me retiro o me jubilo, pues a lo mejor de repente me apetece hacer otras cosas y ahí necesitaré readaptarme. Y veré que hay una demanda de otro tipo de trabajo. Entonces ahí a lo mejor me puedo enganchar si me he readaptado o me he formado, ¿no? Entonces yo creo que la clave de bóveda de todo el futuro del trabajo pasa por esa formación continua y esa adaptación. Y las empresas tienen infinidad de retos. Las empresas tienen infinidad de retos que son conscientes y que lo están trabajando bien. Pero tienen retos de atraer talento, de retener talento, tienen retos de reputación, tienen retos también de todo esto de la ESG, que son políticas que tienen que implantar y hacer cambios muy notables y transformar sus propias organizaciones para cumplir con esos retos de la ESG. Hay infinidad de problemas complejos a día de hoy en las empresas y eso va acompañando al futuro del trabajo, que iremos viendo cómo las empresas se van adaptando. Pero yo creo que vivimos momentos, todos lo vemos, ¿no?, de cierta incertidumbre, de cierta complejidad, que no nos tiene que dar miedo. Yo creo que, ya hemos pasado en la historia por momentos mucho más difíciles. No nos tiene que dar miedo, pero sí que tenemos que ser rápidos en ir adaptándonos o cambiando, porque si no es verdad que nos podemos quedar atrás. Sin duda, entonces nos vamos a quedar con esa diversidad de perfiles, tantos como personas, como preferencias y por lo tanto trabajos. Sin duda, completamente de acuerdo contigo en el papel de las universidades. Que yo creo que han de ir muy de la mano con esto último que decías, ¿no? No se trata de preocuparse, sino de simplemente estar alerta, estar pendiente, mantenernos activos y evolucionando, tal como evolucionan el resto de cosas para formar a los que serán los futuros trabajadores. Íñigo, te voy a pedir que le des un consejo a nuestros estudiantes, tanto a los que están cursando ahora o planteándose cursar el máster habilitante, el máster en el ejercicio práctico de la abogacía, como aquellos que tienen ya clara su vocación y sus ganas de especializarse en el mundo del derecho laboral, que lo harán también probablemente cursando nuestro máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, del que, por cierto, conoces mucho y muy bien, porque el despacho que presides es el partner del máster e impartir casos prácticos. ¿Qué les dirías a estos estudiantes que se enfrentan hoy a los que serán sus primeros pasos en el mundo de la abogacía? Bueno, yo para dar consejos sería básicamente dos consejos muy no sencillos, pero importantes. Uno sería estudiar, ¿no? Seguir estudiando.
realmente esta es una profesión muy bonita, te da muchas satisfacciones cuando realmente consigues los resultados que esperas, que no siempre necesariamente es ganar un litigio, un pleito, sino la satisfacción de que a un cliente le has asesorado bien, con todas tus capacidades, todo tu esfuerzo, y el cliente queda satisfecho, y da igual el tipo de cliente, eso no hay que distinguir nunca, pero sí que es cierto que esa vocación requiere de esfuerzo y de estudio, ¿no? Y estudio constante. Si hay una profesión donde la normativa cambie constantemente, pues es la profesión de abogado. Hay cambios a veces muy, muy precipitados y, por tanto, si tienes que aconsejar y dar un buen consejo, tienes que estar formado y estudiar. Y eso no se puede olvidar nunca, y seguir leyendo la jurisprudencia, seguir leyendo la normativa, informarte, etcétera, ¿no? Lo segundo que diría es, como en toda profesión, esto no es propio de la abogacía, pero yo creo que en toda profesión nunca hay que perder esa visión humanista de la profesión. O sea, da igual lo que hagas. En la abogacía quizá también con más incidencia, porque estás tratando con problemas, lógicamente, problemas humanos, ¿no? Pero esa visión de humanismo, y ahí tienes que ser autoexigente contigo mismo, de realmente de un liderazgo que transmita esos valores humanos, me parece que son fundamentales. Hoy en día en las empresas, o mejor dicho, las empresas no se entenderían sin ese liderazgo humano, y en la profesión de abogado sucede lo mismo. Da igual que lideres un grandísimo despacho o que lideres tu propio despacho o estés en tu casa trabajando y seas el único abogado de tu despacho, ¿no? Al final tú tienes que resolver un problema, pero tienes que también buscar una solución que es propia del derecho, de la búsqueda final de la justicia, de mejorar la sociedad, etcétera. Y eso tiene que ver mucho con el liderazgo humanista, ¿no? Por tanto, esas dos serían mis dos consejos. ¿Y por qué el ámbito laboral? Dice, ¿por qué especializarse en laboral? Bueno, el laboral, yo cuando enseño a los alumnos en la universidad, les decía, ahora ya no se lo digo, pero les decía hace años, si hombre, el derecho laboral no es la rama más importante del derecho. Para ser buenos abogados y ser buenos juristas, mejor dicho, porque tú puedes ser jurista y ser abogado, puedes ser fiscal, juez, o puedes ser notario o lo que quieras. Hay unas ramas del ordenamiento jurídico muy importantes, que son el civil, el mercantil, incluso el procesal, que son la sustancia del derecho. A lo mejor no remontarse al derecho romano, porque eso ya... Pero desde el punto de vista formativo. Desde el punto de vista formativo. Y el derecho laboral es una especialización dentro de todo el conjunto de estudios del derecho, es una especialización, y por tanto, igual que pues el derecho de familia, pues te gusta y... Pero digo que eso lo decía anteriormente porque ahora sí que veo que hay una cierta evolución, porque el derecho del trabajo, que regula pues la relación laboral, el trabajo, y tiene conexiones con el trabajo autónomo, realmente, bueno, pues forma parte de nuestro día a día, y el conflicto laboral o la relación laboral pues está ahí presente, ¿no? Y los grandes temas que suceden en el mundo económico, las empresas, cuando vemos por temas de salario mínimo, interprofesional, temas como la flexibilización de la jornada, etcétera, eso es el día a día, ¿no? Y eso se estudia en el derecho del trabajo y se aplica cuando ejerces como abogado laboralista, ¿no? Entonces yo lo veo muy atractivo, muy interesante, porque realmente, ya digo, estás muy, muy en el día a día, es muy dinámico, no te aburre, y realmente cambia la normativa de forma tan rápida que, bueno, pues siempre estás en constante actualización, ¿no? Entonces yo sí que animaría a los alumnos a que se dedicaran a la rama del derecho del trabajo, siempre y cuando tuvieran esa vocación, y tuvieran esa vocación también de conexión con relaciones sociales, ¿no? Porque al final el derecho del trabajo se resume en tratar pues de las relaciones sociales en general, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ojalá haya muchos abogados y buenos abogados laboralistas que salgan de unir, que no me cabe ninguna duda que así será. Seguro que sí, la verdad es que sí, de algo podemos presumir es de nuestros estudiantes que son magníficos. Y totalmente de acuerdo contigo, o sea, la formación continua es esencial, ya hablábamos antes de esto, entre otras cosas porque en el derecho es una realidad viva, con lo cual efectivamente no nos queda más remedio que estar estudiando permanentemente. Pues grandes consejos, Íñigo, como no podía ser de otra forma, y por supuesto muchísimas gracias por este ratito, ha sido un auténtico placer.
Eres mío, muchas gracias. Siempre hay juristas y abogados, ambas cosas que yo creo que se reúnen en tu persona, que le permiten a uno estar aprendiendo constantemente, ¿no? Y bueno, pues ese es el lujo que nos has regalado a todos hoy. De verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a todos los que se han conectado para compartir este espacio con nosotros. Confiamos en que, bueno, pues hayáis podido disfrutarlo y aprovecharlo. Estamos seguros de que así será. Y os emplazamos para próximos encuentros.